Muchas gracias. Muchas gracias, director. Saludamos cariñosamente a todos nuestros estimados telespectadores que siguen estas conversaciones, como ahora, por ejemplo, absolutamente en vivo y en nuestras repeticiones de este pensamiento propio en la señal 23, canal 8 de BTR. Muchas gracias, ¿ah? Sobre todo también a mi director que nos permite llegar a muchos telespectadores con las repeticiones de nuestras conversaciones que tenemos con selectos invitados, como por ejemplo el día de hoy con el destacado abogado Guillermo Rioseco, a quien saludo de inmediato. Después hacemos la pausa, Guillermo. Es un gusto verte, tenerte en este programa para conversar de muchas cosas. San Pedro de la Paz. Hay un robo, fíjate, descarado de tapas, por ejemplo, y de los elementos metálicos que forman parte de la seguridad también en la región del Biobío, en nuestra ciudad, y que cada día se pierden. Hay mucho que conversar, entre otros temas, con usted, Guillermo. Bienvenido. Se nos cortó la señal justamente con Guillermo, yo lo estoy viendo, pero Juan Carlos ahí se sonríe. Te saludo con especial afecto, Juan Carlos, también, mientras se recompone la señal con Guillermo Rioseco. ¿Cómo está, Juan Carlos? Bienvenido. ¿Hay buenas noticias, para el sector? Parece, parece. ¿Cómo estás, Enrique? Sí, bueno, saludar también a Luis Humere y obviamente agradecer como todas las semanas la invitación que tú me haces para poder participar de este grato momento. Estaremos ahí contando más adelante cuáles son las noticias desde el mundo de la pesca. Pero Gracias. encantado, sí, pero su sonrisa inicial me da a entender de que al parecer son buenas noticias. Parece. Oye, quiero saludar con especial afecto a Luis Humérez Aguilera, carabinero, ¿cierto? General de carabineros en retiro hoy día. Se han cumplido 99 años de la institución maravillosa, ¿cierto? Que hoy día justamente dirige el general director Marcelo Araya, con enormes desafíos, con serias dificultades también de número de participantes en esta institución y hoy día con una ansia ciudadana de más seguridad. Bienvenido, Luis Humérez. Felicidades. Muchas gracias por los saludos, especialmente a los carabineros que ven este programa, que ven muchos, así que un saludo por el 99º aniversario de Carabineros de Chile, una institución que está en constante dinámica, evolución y transformación con respecto a eh, los nuevos problemas que ocurren, ¿cierto?, dentro de la sociedad. Por lo tanto, tiene que ser una institución evolutiva y una institución que permita el desarrollo del ámbito científico, tecnológico, ¿cierto?, y de formación más profesional de su personal. Así que un gran saludo y muchas gracias por ese abrazo. 35 años en Carabineros de Chile, llegué al grado máximo ahí, bonita experiencia, un trabajo arduo, constante, a veces muy ingrato, a veces no muy bien escuchado, pero la verdad de las cosas es que cuando uno quiere a su país, quiere a su patria, la defiende hasta la vida, como dice nuestro juramento. Sí. Sabe que tengo que hacer una pausa muy chiquitita y enseguida vamos a conversar respecto a eso que usted acaba de señalar. De repente también que conversar, que detenernos en lo que implica familiarmente ser policía, ser carabinero, que es la decisión igual, ¿cierto? Para la PDI, la misma situación de gendarmería, la misma situación de carabineros. También se resiente la familia. Y me gustaría también conversar de esos detalles para lo que es hoy día uno de los grandes problemas. Hay cupos en la institución. Hoy día hay un tema de falta, ¿cierto?, de funcionarios. Lo vamos a conversar. Hay buenas noticias desde el ámbito también de este reconocimiento que hubo el año 2024 en atención a que el plantel de educación sea reconocido como nivel técnico superior. Es un tremendo avance, esa es la verdad. Y de esto y más vamos a conversar y de otras cosas con Juan Carlos González. Vamos a ver, director, se está sumando Guillermo Rioseco dentro de un instante, ¿ah? Yo saludo a nuestros patrocinadores, como siempre, los calefactores PAPS están justamente esperando por usted. Helada esta mañana, ayer también muy helado, ya tenemos a Guillermo ahí, y es el momento entonces de pensar en un calefactor PAPS que ofrece calefacción eficiente, económica y de bajo consumo. Calor de hogar entrega justamente los calefactores PAPS.
Tienen servicio técnico garantizado y están en Víctor Lamas 449 en Concepción. Toda la información está en www.paps.cl. Está con nosotros también Automotriz Pochar Las Hortensias 30 y 604 Villa San Martín en Talcahuano. Confianza es lo que ofrece este taller multimarca, que tiene cámara de pintado, horno de pintado, con un tremendo equipo de mecánicos para hacer mantención al coche, que siempre es lo que dice Luis Pochar. Las Hortensias 30 y 604 Villa San Martín en Talcahuano. El doctor Oscar Linche, Franco Innocenti y Milton Inostroza se suman en experiencia algo así como 101 años, en donde se ponen a su disposición cuando aparece una enfermedad digestiva. Converse con ellos. Tienen experiencia internacional y dentro de nuestro país que la celebran también quienes se han acercado a conversar justamente con el doctor Lynch, Innocenti y el doctor Inostroza, porque hay solución cuando aparece un tema de enfermedad digestiva. Converse con ellos en calle Janequeo, 375 en Concepción. Necesita un examen cardiológico que sea en Cardiogres. Cardiogres se instaló con todo, con la última tecnología, frente al Hospital Regional de Concepción, en calle San Martín, 1459. Necesita, por ejemplo, un electrocardiograma. Bueno, solo 3.740 pesos. Si usted es FONASA a nivel 1, por ejemplo, un test de esfuerzo, 15.150. Cardiogres, reitero, San Martín, 1459. Don Guillermo, ahora sí, lo saludamos con especial afecto. Bienvenido a esta conversación. Un gusto tenerlo. Y, por supuesto, hay mucho tema también sobre la mesa respecto a San Pedro. Se están robando las paz de Esvío, de alcantarillado, la telefónica. Se ha hecho viral un robo espantoso, ¿cierto? Como cientos ya que hay en la zona y hay que hacer algo. Un fuerte abrazo, Guillermo. Eh, Hola, muchas buenas tardes. Me agrado mucho saludar a mis compañeros de tertulia. Eh, bueno, nada de lo que tú dices es novedad, pues en el fondo es sabido, digamos, este tema del robo de las tapas de alcantarilla, el cobre, se descubrió una tremenda red, digamos, ¿no es cierto?, que se dedicaba a robar cobre y a más exportarlo. ¿No? Eh, bueno, el tema ese que salió en las redes, en los medios sobre el tipo ese que está robando una tapa es criminal, porque en realidad las posibilidades de que alguien se caiga ahí de noche son altísimas. Eh, no sé, yo tenía entendido que eso no era llegar y sacarlo, el tipo mete algo y la sacó. Debería probablemente tener seguro, no sé, desconozco. Afortunadamente las cámaras para variar, pero ahí quiero recordar algo anecdótico que fue. ¿Se acuerdan cuando en los 80 fue? No, en los 90 Lavín, el ex alcalde Lavín en Santiago, partió con las cámaras, instalando cámaras en el centro de Santiago. Y hubo una ola de críticas. ¿Qué pasa con la privacidad? ¿Qué pasa? ¿Nos están vigilando? Y hoy día, a donde uno va, eh, lo único que la gente quiere es que le instalen cámaras de seguridad. Mm. Pero no solamente eso, ahora quieren cámaras más inteligentes y da lo mismo ese famoso otro tema, la otra derivada del reconocimiento facial. O sea, el tipo, para cacharlo al tiro, ¿ah? ¿Ah? Para no seguir con la tontera esta de que no se puede, que se puede, que no se puede. Así que yo creo que vamos rápidamente a identificar y lo más probable que en poco tiempo ojalá ese tipo que estaba ahí y automáticamente se sepa quién es y al tiro para agarrarlo, digamos, y tenerlo guardado el mayor tiempo posible, Sí, de oiga, acuerdo con la justicia. gracias, Guillermo. Oye, yo quiero ir con Luis Humérez, que nos acompaña el día de hoy. Él es general de Carabineros en retiro. La institución acaba de cumplir 99 años, ¿cierto? Y está hoy día con enormes desafíos. Enormes desafíos porque el número de policías en nuestro país lamentablemente ha decaído desde el año 2019.
Algunos están hablando de números que son bastante altos. De hecho, voy a redondear el número, 4.390 aproximadamente estarían faltando. Hay una proyección incluso que el año 2030 este número se va a incrementar a cerca de 54.000 carabineros que estarían faltando, entiendo. Ahí tengo una duda, si son 34.000 en una proyección, ¿cierto?, que se va a mantener de número de policías. Y claro, cuando uno menciona que falta un carabinero, es una patrulla menos, es una protección menos en los barrios. Y voy a partir con un reconocimiento especial al personal de nombramiento institucional, porque son finalmente los que hacen la pega, que están en la calle. Hay oficiales también que tienen una condición especial, que son oficiales que están ahí en la calle, fiscalizando, controlando, no todos, porque hay otros que optan, en su calidad de oficiales también, de ser funcionarios administrativos, por llamarlo así, y muy pocas veces en su vida han estado en la calle, en el pasaje, en el cara a cara, en el face to face con el delincuente. Y este es el saludo afectuoso, cariñoso a quienes hacen la pega realmente con los problemas de la comunidad. Luis, entremos en materia. Eh, Se lo pregunto como usted académico también de la institución. Eh, Hoy día, ¿cierto? ¿Cómo está Carabineros de Chile? Gracias por los saludos y el reconocimiento al personal, especialmente a los suboficiales, ¿cierto? Y a los oficiales de rango, ¿cierto?, de capitán, que están permanentemente, ¿cierto?, en la calle, en terreno. Eh, el despliegue operativo de Carabineros, obviamente, ¿cierto?, a nivel nacional. Y obviamente las necesidades comunales y locales, de acuerdo al crecimiento demográfico, la tasa de criminalidad y otras, obviamente requieren de mayor cantidad de carabineros. Eh, la institución hace muchos años que viene fomentando dentro del plan estratégico, ¿cierto?, que va hasta los 100 años, que se cumple el próximo año. Ha modificado, ¿cierto?, los currículums para obtener títulos en el orden del personal de carabineros, de los judiciales, títulos técnicos superior. Y eso les puede incrementar un poco más el tema recursos, ¿cierto?, en las remuneraciones. El presidente, ¿cierto?, se viene haciendo un estudio, ¿cierto?, porque a la mayoría de los públicos se les paga el 13avo sueldo separado, ¿cierto?, en fracciones, y Carabineros no tiene ese incentivo, que sería bastante bueno para poder, digamos, atraer más gente. Ahora, con respecto a las plazas de Carabineros, obviamente hay un déficit, digamos, que se fue más gente de la que entró. Pero eso ocurre por dos fenómenos. Uno, un desincentivo de la juventud en ingresar a la institución. Llegamos a tener 1-1, hoy en día estamos 6-1, 7-1, cada 7 uno queda, que es un rango bastante bueno, pero el problema de Carabineros es la infraestructura en la formación de las escuelas. Aquí en Concepción hace poco, ¿cierto? Y estaba al mando cuando se generó, ¿cierto?, el convenio que firmé yo en esa oportunidad con el MOP, y para tener el hito, ¿cierto? Y la construcción de la nueva escuela de formación, que es muy moderna, muy bonita, y digamos que acoge mucho en el predio de Lomas Verdes. Eso también permite, digamos, incrementar de los 150 a 450 carabineros que estaban en lista de espera y que no se podían contratar por lo mismo. Entonces llegó un momento determinado que se fue más gente de la gente que entraba, y no porque no eran tantos postulantes, o sea, hubo una merma de postulantes, pero hoy en día está ir creciendo de a poco, ¿cierto? Pero teníamos que mejorar la infraestructura. Hace poco también en Chillán, ¿cierto?, donde hay una gran fuente de postulación en Carabineros, ya se habilitó la escuela de formación, ¿cierto?, para 180 alumnos, ¿cierto? Entonces vamos incrementando, potenciando los ingresos, pero también tiene que pensar que un carabinero se tiene que formar de acuerdo a la ley. Para sacar un técnico tiene que tener 4 semestres académicos, más su práctica. Por lo tanto, ¿cierto?, el nivel de exigencia y de profesionalismo en materias inherentes a seguridad
son muy superiores a las que habían hace 10 años atrás. Entonces, Mm. todo esto se trabajó con el Ministerio de Educación, ¿cierto? Se acreditaron las carreras, se acreditaron, ¿cierto? El pregrado, los técnicos, las escuelas oficiales que también funciona aquí en este, que es el nivel de perfeccionamiento de los carabineros, también a un nivel más superior, digamos, para tener carabineros mucho más profesionales. Y asimismo se creó la escuela de especialidades, donde se juntaron todas las especialidades de carabineros. Eso lo trabajamos en Santiago el año 18, el 2018, estaba la Dirección de Educación y se trabajó, ¿cierto? En ese entonces el general director era el general Hermes Soto, con el general Harman, ¿cierto? Trabajamos el tema de implementar una escuela única de especialidades, de todas las especialidades, OS7, OS9, inteligencia, los mecánicos de avión, los pilotos, los perros policiales, los caballos, etcétera, en una sola escuela, que está en proceso de acreditación técnica por parte de la CNEA, ¿cierto? Y ahí se forman todos los especialistas de carabineros, en una sola escuela, y no tan disgregado como era antes. Escuela de montaña, todo lo que ustedes, todas las especialidades que son aproximadamente 15 en carabineros, ¿cierto? Todos los carabineros, los oficiales van a la misma escuela, como la Politécnica Naval, ¿cierto? Que está en Viña del Mar, donde va tanto los oficiales como la gente de mar, ¿cierto? Para perfeccionarse en ámbitos propios de la institución. Un ejemplo, el personal de CENCO, digamos, los radiooperadores, ahí se forman. O sea, hacen el curso de seguridad, pero se forman ahí. Y antes que termine, tú me estabas hablando de la gente de secretaría. Eso es un escalafón aparte. Antiguamente se ocupaban gente de orden de seguridad, pero se dividió la plaza del personal en personal de orden de seguridad de fila y el personal de secretaría de fila, que son personas que a lo mejor tienen una limitación de tipo física, pero sí pueden funcionar en el ámbito de la secretaría. O sea, son cabos de secretaría y hacen su carrera, ¿cierto?, en el ámbito de las oficinas de parte, en la oficina de empadronamiento, etc. Eso quería Baque. Sí, no, correcto, correcto. Yo quiero invitar a Juan Carlos González a un tema que seguramente usted ha extrañado, Juan Carlos, y que va de la mano con ese exitoso, es un tema, al menos si lo veo yo, vamos a preguntárselo después a Luis Humérez, plan cuadrante. El plan cuadrante me da la impresión que durante varios años funcionó bastante bien. Hubo ahí un vínculo especial con la comunidad y a propósito de vínculo. Yo creo que una de las grandes tareas que tiene la institución para este trance desde estos 99 a los 100 años va a ser reconstruir el vínculo con el Estado y con la sociedad. Ahí hay un tema súper potente que potenciar justamente en lo que es la labor de carabineros. Pero hay un elemento, y esto lo opino, digamos, cierto, Juan Carlos, esperando también su comentario, el factor de judicialización que hubo respecto a eh, el actuar de muchos carabineros que, por supuesto, cumpliendo un deber constitucional, se vieron afectados porque sus causas fueron judicializadas. Se lo pregunto desde el ámbito también, y lo planteo, Juan Carlos, en atención a que fíjate que ahora, dentro de los nuevos anuncios, está que es muy probable, después vamos a escuchar la opinión de Luis Humérez, que estas causas sean llevadas a la justicia militar. Es bien interesante este paso respecto a lo que se ha comentado en atención a los avances en este plan Desafío 90 de Carabineros. Esto es como, ya que entramos en esta materia de los 99 años de la institución, aprovechando la presencia de Luis, a ver si lo analizamos, Juan Carlos González. ¿Extraña también usted el plan cuadrante? Richard, la verdad que el tema, yo no soy la persona más competente, pero sin duda el que la Carabineros se acerque nuevamente a las organizaciones sociales para poder actuar en conjunto en esta lucha contra el flagelo que todos estamos sintiendo que tiene que ver con la seguridad, es muy positivo. No hay por dónde perderse en este sentido. ¿Ya? Yo quería hacerle una pregunta a Luis dentro de mi, que ya se la hice, pero en el mismo, pero en un sentido un poco distinto. Vemos que él manifiesta, y es a la vista de todo, que no existe
quizás una motivación y un incentivo de parte de las generaciones jóvenes a participar de una institución tan noble, que aprovecho también de adherirme a los saludos por sus 99 años de existencia, ¿ya? Pero veo que en ese hay como una baja en la motivación de poder participar y ser parte de este cuerpo, pero por otro lado veo como un aumento en lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana. He visto también que el Ministerio de Transporte está realizando labores, corríjanme de verdad si yo estoy equivocado, de fiscalización en el tema de tránsito, algo que antiguamente hacía Carabineros. ¿Cómo lo ve usted, Luis? ¿Esto es positivo, es negativo? ¿Siente que ha habido a lo mejor eso genera una baja en la motivación o no le corresponde? ¿Cómo lo ve esto de que otros ministerios estén haciendo el trabajo que antes hacía Carabinero, como es el caso de transporte? Gracias por la pregunta y gracias por los saludos. Primero que nada, ¿cierto? El incentivo se va generando, digamos, día a día, ¿cierto? Con la confianza que la gente le va teniendo a Carabineros. En un momento determinado la confianza bajó, ¿cierto? Y obviamente hubo mucha desconfianza por algunas situaciones ocurridas en el pasado que obviamente son reprochables de todo punto de vista, lo dijo el general director, ¿cierto? Carabineros no da lugar el ámbito de la corrupción, ni tampoco nada que tenga que ver con la probidad administrativa. Eso es absolutamente claro. Segundo, con respecto al plan cuadrante. El plan cuadrante es un cálculo que se realiza, ¿cierto? Que se desarrolló. Yo soy profesor del plan cuadrante, por eso que lo señalo. No, no voy a ser muy técnico, pero voy a tratar de apuntar un poco a que entiendan. Esto se hace, el cálculo de la unidad de vigilancia equivalente de cuando al nivel crítico de vigilancia, que tiene varios factores que inciden para que aumenten las dotaciones en las comisarías. Y esto tiene que ver a mayor cantidad demográfica, a mayor cantidad de delitos, los tiempos de los procedimientos, etc. Ese es el fondo, digamos, estoy muy genérico, estoy siendo muy genérico, pero esto es mucho más técnico que lo que estoy hablando. Dentro del plan cuadrante está, ¿cierto?, el factor, ¿cierto?, de incidencia con las comunidades organizadas. Llámese juntas de vecinos, clubes deportivos, ¿cierto? Toda organización comunal organizada, ¿cierto? Tiene que tener un vínculo estrecho de información, ¿cierto? Desde Carabinero, en recomendaciones de vigilancia, de patrullaje, y la comunidad con respecto a la venta del microtráfico, etc. Y para eso se creó el OS14. De hecho, a la semana pasada se hizo un seminario donde participaron casi 2.000 personas, 2.000 dirigentes de las juntas de vecinos. Me tengo entendido que fue en Arica, ¿cierto? Donde participaron, ¿cierto? Y hay una comunidad, ¿cierto? Donde expresan, obviamente, todos quieren más carabineros, pero como yo les expliqué, los procesos de formación no pueden ser automáticos, tienen que ser procesos decantados. Por eso se llaman formación. Yo traigo jóvenes de distintas fuentes, del comercial, del liceo, del industrial, etcétera, muchos. Por lo tanto, yo tengo que tener una formación inicial muy sólida en cuanto a valores doctrinarios, en cuanto a formación de tipo académica, teórica y práctica. Entonces, por eso le digo, el plan cuadrante apunta a aquello. Ahora, ¿qué es lo que pasó? En Chile existen solamente 150 comunas con plan cuadrante, no más. Se trató, ¿cierto? Ahí se hicieron los estudios necesarios para implementarlo en 30 comunas más, para llegar a 180, pero lamentablemente con la pandemia, con el tema del estallido social y todo lo que ocurrió, los recursos no dieron, ¿cierto?, para poder fomentar, ¿cierto?, y llegar a las 180 comunas, digamos. Es un plan muy bien diseñado, se trabajó con la CEPAL, se trabajó con la Universidad Católica, se trabajó con la Universidad de Chile, la metodología de cálculo, la metodología del cálculo para la unidad de vigilancia equivalente la validaron instituciones de la academia, digamos, la Universidad Católica específicamente, que nos ayudó mucho en el tema del levantamiento y del plan cuadrante y lo que obviamente necesitamos. Por eso se hizo un plan estratégico a largo plazo, a 10 años, para que nosotros podamos, ¿cierto?,
porque Carabineros pueda desarrollar su ámbito tecnológico, porque cualquier cosa que se implemente, ustedes tienen que pensar que Carabineros está a nivel de todo Chile, por lo tanto cualquier inversión es altísima. Solamente en comunicaciones son millones de dólares, para que ustedes vayan teniendo, digamos, y formar personal también es un tema caro, porque el personal de los suboficiales, de personal de nombramiento institucional, la institución logró becarlos, por lo tanto, son becados. Y la beca significa que están dentro de una escuela donde duermen, donde comen, donde hacen ejercicio, etc. Entonces, eso es, ¿cierto? Tiene un costo también asociado a aquello. Pensando respecto a estos 99 años de la institución, Guillermo Rioseco le señalaba justamente producto de una inquietud que fue también, digamos, compartida con Juan Carlos González, su visión desde el ámbito de la justicia, desde el ámbito de su profesión como abogado. Uno de los elementos también que han gatillado, por ejemplo, Guillermo, la falta hoy día de cerca de 12.000 funcionarios, incluso ha desmotivado también a muchos jóvenes de postular, digamos, a Carabineros, es el factor de la judicialización que ha habido respecto respecto a quienes derechamente cumpliendo su labor constitucional fueron cuestionados. Y a la vez, hoy día está en discusión el tema de volver justamente que los casos estos sean tratados por la justicia militar. Ahí hay todo un tema de fondo, un tema que va a encontrar a Carabineros en su centenario con esta discusión, Guillermo Rioseco. ¿Cuál es su pensamiento, cuál es su opinión respecto a esto? Eh, bueno, a mí me parece que la clase política transversalmente nunca se ha tomado en serio el problema de la seguridad, ¿ya? Y, y estamos viviendo las consecuencias. O sea, no puede ser que, por ejemplo, hoy día el tema raíz del problema venezolano, fundamentalmente, pero que finalmente teníamos fronteras que no eran, cualquiera entra a tu casa, digamos, como Pedro por su casa. Ahí hay una falla estructural de todo el sistema, del Estado, pero también de los policías, porque había que poner el grito en el cielo a tiempo y no cuando ya tenemos 700.000 o 350.000 personas ya metidas al límite de tu casa de manera ilegal. O sea, eh, eso demuestra que no sea, nunca se toma en serio. Pero yo aquí, independiente de celebrar los 99 años de Carabineros eh, y de su evolución en el tiempo, yo me hago una pregunta, bueno, pero ¿por qué no encendieron las alarmas a tiempo? Si los vasos comunicantes entre el alto mando y las autoridades políticas funcionan, o sea, están las comisiones, hay un flujo permanente de información, ¿ya? ¿Y eso por qué no ha ocurrido? ¿Ya? Entonces resulta que ahora estamos viendo los resultados, nos faltan 12.000 funcionarios, pero ya la leche está derramada. ¿Te fijas? Lo mismo estaba pasando con el ejército, que le faltaba presupuesto al ejército para cumplir con sus tareas. Eso es inaceptable, pero es inaceptable para el país, y en el caso del ejército, para el propio ejército, y en el caso de la seguridad para carabineros, lo mismo. ¿Por qué ahora? ¿Ya? Eh, Estamos de acuerdo que el estallido social generó una serie de problemas de distinta naturaleza. No estábamos preparados para eso. Yo creo que ningún país está preparado para eso. ¿Ya? Pero precisamente estas estructuras militares se la pasan haciendo ejercicio para las situaciones que son anormales. Los civiles siempre funcionan en base a la normalidad, pero las Fuerzas Armadas y de orden funcionan en base a lo anormal. ¿Ya? El ensayo y el entrenamiento siempre tiene que ver con situaciones catastróficas. Ahora, yo el mayor de los respetos por carabineros porque ellos tienen realmente además de un carácter militar que yo un poco discuto,
pero que, que tienen su guerra todos los días. Un funcionario carabinero sale en la mañana y no sabe si vuelve. Así de simple. Y eso merece nuestro mayor respeto y consideración. Y si ha habido situaciones en las cuales se pudiera percibir que hay una especie de desautorización por lo que hace, yo creo que son mensajes equívocos. Que cuando un policía hace su trabajo bien hecho, hay que ser muy mal nacido para perseguirlo. El problema es cuando la pega está mal hecha. Ese es el problema. ¿Ok? Gracias, gracias Guillermo. Oye, para cerrar esta celebración, diría yo, nuestro reconocimiento a Carabineros, producto de estos 99 años de la institución, y en atención a que estamos conversando el día de hoy con Luis Humérez, general de Carabineros en retiro, académico también de la Escuela de Carabineros en formación acá en la zona. Quiero preguntar también un detalle que a veces suele ser como un tema tabú. El tema de la renta de los carabineros, ¿se está mejorando? ¿Hay una tendencia? ¿Es posible? ¿Cuál es el horizonte también que puede tener un aspirante a carabinero, ¿cierto? No estoy pensando en el mundo oficial, estoy pensando en personal de nombramiento institucional, en el carabinero de acá, de las escuelas de formación. Eh, el tema de remuneraciones, ¿es posible también mejorarlo? ¿Cuál es la tendencia? Y por otro lado, estas famosas asignaciones de riesgo, eh, ¿se mejoran? ¿Se mejoran en general? Gracias por la pregunta. Voy a contestar dos preguntas anteriores. Una, el control de tránsito que se desarrolla con algunos organismos del Estado, de acuerdo a la ley 18.290, te contesto, Juan Carlos, ¿cierto? La ley de tránsito habla de inspectores municipales, inspectores fiscales y Carabineros de Chile. Carabineros tiene, ¿cierto?, el monopolio de investigación a través de la CIA de los accidentes de tránsito. Y todo aquello informe técnico que se le solicite, ¿cierto?, a Carabineros con respecto a todo lo que es el tema vial. Cerrado ese punto. Segundo, con respecto a la pregunta que se hizo con la justicia militar. Existe, o sea, los delitos de carabineros que se cometen en cuarteles de carabineros por carabinero está absolutamente declarado en el Código de Justicia Militar. ¿Cuál es la diferencia? Y aquí Guillermo después podrá también un poco más profundizar el tema. Eh, la legislación chilena cambia el paradigma en el sentido de que si una persona que no tenga que ver con el ámbito castrense, un civil cualquiera, y con otro, entre un carabinero y un civil, ¿cierto? Siempre va a regir la norma internacional, es decir, un tribunal ordinario, es decir, el Ministerio Público, a través del Ministerio Público. Pero todo lo que tenga que ver con el ámbito regulado al interior, tiene que ver con eso. Lo que pasa es que la aplicación de la legítima defensa, que está establecida en el 410, 411 del Código de Justicia Militar, aplica en el artículo 10 de la eximente responsabilidad del Código Penal, ¿cierto? Donde exigen, le utilizan el mismo sentido de un ciudadano normal, circunstancias que existe ese código, ese articulado con respecto a la eximente responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque la función del carabinero es diferente a la legítima defensa que pueda tener una persona normal. Entonces exigen la proporcionalidad. Yo les expliqué la otra vez qué decía la ONU con respecto a aquello. Decía, la fuerza que se utiliza debe ser superior al que se somete y da 5 requisitos: necesaria, gradual, racional, ética y legal, pero no habla de la proporcionalidad. Aquí en Chile dele con la proporcionalidad y eso genera que el Estado no pueda cumplir a través de los agentes del Estado o los agentes de orden público, etcétera, puedan cumplir su ley. Terminado ese tema, con respecto a las remuneraciones, obviamente las remuneraciones han mejorado, ¿cierto? No como nosotros quisiésemos, ¿cierto? En el ámbito del personal. Cuando se cambió el Ministerio del Interior, se suponía que iba a mejorar las remuneraciones de acuerdo a la escala que tenía el Ministerio del Interior. Nunca se hizo. Entonces yo comparto con Guillermo ahí que respecto, hay muchos políticos que dicen cosas pero no hacen nada. Y obviamente a través de gratificaciones se ha mejorado una escala única de sueldo que es más baja que los empleados públicos, más baja que los empleados públicos, teniendo los niveles grados, ¿cierto? Por eso se
se profesionalizó mucho más, ¿cierto? Demostrando a través del organismo regulador que es el Ministerio de Educación para acreditar, ¿cierto?, los títulos profesionales. Por eso se está incrementando los sueldos. Ahora no lo esperado. Y segundo, con respecto a la información que mencionaba Guillermo Rioseco, efectivamente existe yo tuve muchas reuniones en La Moneda, por la macrozona norte en mi oportunidad, en la macrozona sur en otras oportunidades, y por lo tanto, respecto a lo que se venía del gobierno anterior al gobierno de Piñera, al presidente Piñera, ¿cierto? Y por lo tanto, el ámbito político no accionó, yo voy a ser muy responsable de lo que estoy diciendo, como siempre, el ámbito político, cualquiera sea, no accionó preventivamente sabiendo de esta situación que venía. Después todos desconocen, po, y dejan a Carabineros solo, ¿cierto? Y empiezan los informes de derechos humanos que al final se transforman en una situación de ir y venir, etcétera. Pero el ámbito político estaba claro con lo que estaba viniendo. O sea, no pueden desconocer lo que pasó. Pero no, si ustedes han escuchado alguna responsabilidad de ellos con respecto al tema, ninguno. Ninguno. Pero sí hablan de las violaciones de los derechos humanos, inventaron, por ejemplo, que había un centro de tortura en la estación Baquedano del metro, inventaron que habían violado a una persona y resulta que no había sido así, pero no descartan y ninguno, entonces, con una manera, con una liviandad para informar, desinformar a la opinión pública, genera estas distorsiones, generan situaciones que al final, ¿cierto? Cuando se terminan los juicios, ahí está el juicio del Crespo, el juicio del carabinero Zamora, que es diputado ahora, ¿cierto? Donde se comprobó científicamente, se comprobó a través de un tribunal que es el único que debe emitir una opinión respecto a una persona si es culpable o no, y no una opinión porque no me parece o no me gusta. Eso. ¿Tienes algo que agregar, Guillermo, para después hacer una pausa y volver con Juan Carlos González? Sí, para redondear con respecto al tema de la justicia militar. Eh, la justicia militar no cumple con los estándares ni para los civiles ni para los militares. Así es. Hay principios que son universales, que es el fundamental es la independencia y la autonomía de los jueces. Y o resulta que los jueces militares dependen del jefe máximo de la institución. Eso no puede ser. Y todo el personal que forma parte del aparato, fiscal, jueces, actuarios, imputados, testigos, son todos subalternos o subordinados del juez que va a dictar sentencia. Eso no cumple con ningún estándar. Yo soy partidario de la figura penal agravada para el caso de los uniformados, porque evidentemente que tiene que tener una diferenciación, pero en tiempos de paz es como funciona en Alemania, o por último, no con jueces militares, sino que con tribunales militares. ¿Cuál es la diferencia? Es decir, un tribunal colectivo. O sea, un juzgado compuesto por 3 jueces, al menos, y un fiscal independiente autónomo que investiga. Y, y, y ahí podríamos garantizar un debido proceso para militares, para civiles. No es bueno. Yo creo que los militares no están haciendo buen negocio con dar esta señal de que ellos requieren de una justicia militar. Al revés, o sea, se están disparando en los pies, de verdad, se están disparando en los pies. Y eso, por mi experiencia, lo conversa uno off the record con conocidos, amigos que uno puede tener, y es así. El problema está justamente en la excesiva rigidez que le da el carácter a la carabinero, y que no, 60.000 hombres manejados por un comandante en jefe, entre una rigidez muy grande desde el punto de vista de la administración. O sea, ahí hay un tema de gestión, mayor descentralización, para que además haya competencia al interior. O sea, a lo mejor las zonas pueden tener incentivos para descargar las creatividades, las iniciativas. En las instituciones demasiado rígidas, la iniciativa a veces no va por el camino que corresponde, porque hay que mejor exportarse bien que hacer bien. Con esto termino. Mira, miraba un video respecto de las características que el general Marshall
antes de entrar a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, hizo y echó como 600 generales del ejército, porque se dio cuenta que era mejor portarse bien que tener iniciativa. Y ahí sale una camada de tipos nuevos con iniciativa, que a veces es mejor que se salgan de la fila, pero que ganen guerra, ganen batalla, y no sean tan bien portados. ¿Qué se privilegia? ¿El disciplinado o que haya iniciativa, que haya competencia, que haya el deseo de superarse? Cuidado con Gracias. eso, ¿eh? No, interesante, interesante ese dato. Oye, tengo que hacer una pausa, Juan Carlos González, pero permítanme una licencia también a propósito de estas críticas que se han mencionado al mundo político. Y quiero aterrizar, ¿cierto?, en nuestra ciudad de Concepción, separado el tema que estamos conversando, ¿ah? Pero va de la mano con nuestra crítica a lo que está ocurriendo en el mundo político y las grandes tareas que tienen. Sin embargo, las responsabilidades hoy día que le entrega, ¿cierto?, la sociedad, no están, digamos, cumpliendo su pega al 100%. Se observa en el ámbito legislativo, se observa también en la calidad de los legisladores de hoy. ¿Por qué hago este comentario antes de la pausa? Se juntaron 600 militares, perdón, se juntaron 600 militantes del PDG, del Partido de la Gente, 600, y eligieron a su presidente, al directorio, ¿cierto? A la directiva que lidera el PDG, 600. ¿Por qué hago este comentario? Porque producto de la emergencia que ha habido en este gobierno de emergencia también, respecto a nombrar seremis, sucede que se ha tenido que desvestir el Consejo Municipal de Concepción para llevar precisamente 2 o 3 personas a completar la nómina de los seremis. Y bueno, ¿quiénes han asumido? Y aquí viene un gran tema. Asumió un señor Osvaldo Aquebeque con 880 votos. Él obtuvo, en la última elección, 980 votos. Es decir, aquí hay un reclamo también al sistema. Claro, alguien diría democráticamente, 980 personas votaron por él, pero no puede ser tan baja la representación. Él es del Partido Republicano, cero vínculo siempre, ¿cierto?, en lo que implica. Esa también tendencia hacia lo que más necesitados, en fin. Sucede que hoy día estos nombres no mejoran el Consejo Municipal desde el ámbito social. Creo que ahí estamos al debe con la gestión que hacen los consejos respecto a las personas que se eligen y la fórmula, ¿cierto?, también que se usa para los reemplazantes. Sí, es democrático. Él obtuvo 986 votos, pero con esa cantidad menor de votos, Concepción no merece tener esa cantidad de personas, digamos, ciertos votos que estén ahí en el futuro consejo. Creo que también forma parte de un compromiso con los dirigentes sociales, con los vecinos de la ciudad, que deben elegir a los mejores, porque en algún momento esos mejores también pueden tener un voto importante en el Consejo Municipal que representan a los vecinos. Hago una pausa muy chiquitita y voy rápidamente con usted, Juan Carlos González, porque sé que hay buenas noticias, hay tema para conversar. Hay un tema también que le tengo acá del puente Chacabuco, que no son especialidad los puentes en nuestro país, en fin, y en la región menos. ¿Me acompaña? Automotriz Pochar, Las Hortensias 3604, Villa San Martín en Talcahuano. Su automóvil, llévelo con confianza. Automotriz Pochar lo espera. El doctor Oscar Lynch, Franco Innocenti y Milton Inostroza se unen y generan 101 años de experiencia para analizar su enfermedad digestiva. Conversé con ellos en calle Carequeo 375 en Concepción. Le invito a que en caso de requerir un examen cardiológico, que sea en Cardiogres. Cardiogres lo espera en calle San Martín, 1459. Toda la información www.cardiogresSPA.cl. El calor de hogar lo ponen los calefactores PAPS. Ofrecen calefacción eficiente, económica y de bajo consumo. Los calefactores PAPS también tienen servicio técnico. Están en Víctor Lamas 449 en Concepción y toda la información www.paps.cl. Seguimos haciendo esta conversación en vivo con Guillermo Rioseco, con el general de Carabineros en retiro académico también de la Escuela de Formación de Carabineros,
Luis Humérez y con Juan Carlos González haciendo esta conversación. Don Juan Carlos, le cedo la palabra, entremos en materia y después también regáleme un minuto porque vamos a hablar de puentes, puentes, tal cual. Le escucho, Juan Carlos. Gracias, Richard. Bueno, agradecerle a Luis justamente su aclaratoria respecto de las atribuciones que tiene el Ministerio de Transporte. Porque estábamos acostumbrados a que lo hiciera Carabineros y es muy importante la aclaratoria para quienes nos escuchan sepan que también el Ministerio de Transporte puede ejercer esa función de fiscalización. Respecto del sueldo y las remuneraciones de los funcionarios de Carabineros, bueno, hagan un sindicato, pues yo soy dirigente sindical ahí, los puedo asesorar. Sé que no se puede, pero sería lo más justo. Miren, en pesca Se tenemos... acabó, a propósito, con el hecho de que Gendarmería pasara justamente al mismo escalafón, por llamarlo así, de las Fuerzas Armadas, etcétera, se terminó, Carabineros, se terminó, perdón, Carabineros, para ser preciso, se terminó el tema de los sindicatos en Gendarmería. Sí, se acabó, lamentablemente. Oiga, respecto a pesca tenemos noticias. Las últimas declaraciones del subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, dicen que con respecto al fraccionamiento no van a haber cambios, la ley entra en vigor y que el proyecto de ley que fue retirado no va a tener un reingreso con una propuesta distinta. Es decir, las cosas de una manera u otra quedan hasta aquí en pesca durante esta administración. Aclara sí que en relación al fraccionamiento tienen un serio problema y están tratando de solucionarlo para ver cuál es cuál es la participación de cada una de las regiones respecto de la pesquería Curel particularmente. Así que esto ha generado hartas reacciones. Yo, si a mí me pregunta usted, después de 13 años, creo que es lo mejor que podía pasar. Hay que terminar el proceso de la actual ley, que va a terminar en 7 años más. Esto no va a terminar, va a seguir sin duda. Va a tener distintas reacciones, tanto en el sector artesanal como de parte de la industria, y veremos qué es lo que ocurre dentro de lo que le resta a la actual administración. Así que por ese lado estamos muy contentos. Oiga, Y esa es una buena noticia, ¿cierto? Para el sector. por supuesto, porque eso genera certeza jurídica, ¿sabe? Mire, en la región del Biobío tenemos 1.3% más de cesantía que el resto a nivel nacional. Es decir, tenemos 9,6 respecto de los 8,3 que tiene en la última estadística del INE como porcentaje de cesantía. Y una de las pocas actividades sanas es la actividad pesquera. Digo actividad pesquera no solamente hablando del sector industrial, sino que también del sector artesanal, considerando que trabaja sobre recursos naturales. Ya lo he dicho en otros programas, somos nosotros la capital pesquera de Chile, la región del Biobío, somos la capital mundial del Jurel, y esta actividad es muy importante para nuestra región, entonces hay que tomársela en serio y no desde una visión ideológica. Usted fue testigo, todos fuimos testigos de cómo se manejó las modificaciones de la ley en la ex administración, algo que a nosotros no nos dejó muy satisfechos por participación y por no considerar que la mirada de la modificación de una ley tiene que ir en un sentido de beneficio para el sector y no de algunos. Entonces, desde esa visión, creemos que esto va a dar cierta estabilidad y certeza jurídica. Ahora, ¿hasta cuándo? No sabemos, porque esta ley, en estricto rigor, vence el año 2033, faltan 7 años para eso. Y hemos estado 13 años discutiéndola. Entonces, Sí, claro. no va a terminar tan así como se pretende que se termine. Pero eso no le resta de que tengamos una visión distinta y de que miremos la actividad pesquera como algo que es de real importancia para nuestra región respecto de las otras regiones del país. Y hoy día, Sí. en el escenario en que tenemos una flota china que está operando permanentemente, ya que algunos hablan de 550 barcos que no sabemos si entran o no entran a nuestra zona económica exclusiva, algo que tiene que ver con seguridad y que tiene relación con el tema que plantea don Luis Humere, la seguridad, la vigilancia, tener certeza de lo que está ocurriendo dentro de estas 200 millas marinas de exclusividad para nuestra nación. No tenemos certeza de eso y es un tema que no solamente es la seguridad, es un tema del territorio terrestre, valga decirlo, sino que también del territorio marítimo. Así que Sí. es Sí, transversal.
De hecho, lo vamos a conversar dentro de un momento con Luis Humérez, el tema del rol también de la policía marítima, que hoy siempre se habla de fronteras allá en el norte, en fin, pero esta inmensa frontera que tiene marítima nuestro país es un tema también a conocer, a conversar. Siempre se ha dicho que se requiere más recursos, se requiere más policía marítima, y a ver si le damos una pincelada dentro de un segundo, Luis Humérez. Yo quiero llevarlo a un tema, Juan Carlos González. Dame un segundo, Guillermo, respecto a esto que es histórico ya. Ni hablar el tema de los puentes en nuestro país, ni hablar incluso de Caucau, ni hablar, por ejemplo, de los puentes que quedaron acá inconclusos por décadas prácticamente, Chacabuco, que parece que dentro de los próximos meses ya va a estar listo, ni hablar con el puerto de, digamos, el puente de Puerto Montt, ¿cierto? Que también hoy día, producto de las 40 horas, se está pidiendo prolongar la fecha de término. Hay toda una discusión ahí con ese puente. Pero le quiero contar lo último. Fíjese que hay una empresa que está avanzando, o estaba avanzando con el eje Colón. El eje Colón. Y esa empresa era la misma que estaba a cargo de terminar las obras de el sector del puente Esmeralda aquí en Concepción Centro. Un puente añoso que ya prácticamente se caía solo, sin embargo ahí fiel, estoico, pero ya no para más. Y bueno, ¿qué sucede? Esta mañana se requisaron todos los equipos, toda la maquinaria de esa empresa Tapusa, tal cual, Tapusa, Tapusa, justamente por incumplimiento de sus deberes con terceros, en fin. Y este puente Esmeralda, que ansiosamente la comunidad está tratando de que se modernice porque hoy día es un riesgo, sin embargo ha resistido todos los terremotos, pero hay que modernizarlo, ¿ya? Especialmente sus sectores de seguridad, de barandas, etcétera. Bueno, hoy la sorpresa es que la empresa fue requisada todo su equipamiento. Se llevaron tractores, camiones, etcétera, todo, 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 todo. Qué pena, qué pena. Y ojalá se solucione pronto para terminar con esa interesante obra. No somos ni tenemos expertise como constructores de materia de puentes, al menos en esta región, porque si usted va a Santiago, los túneles y las obras funcionan de maravilla. Eh, Estimado Luis, detengámonos, o voy con usted, Juan Carlos, me imagino que también como buen vecino y usuario, usted ha visto ahí lo lento que es también en el puente Perales, cómo se ejecutan estas obras. Estoy con usted, Juan Carlos, y después vamos con Luis y después cerramos ya con Guillermo Río Seco. Es lamentable, pues, Richard. Aquí estoy viendo en sabe.cl, dice, preocupaciones en Talcahuano confirman paralización de horas del puente Perales ante sueldo de impago de empresa a trabajadores. Eso es terrible, de verdad. Es terrible de que la ciudadanía, la comunidad, el puerto de Talcahuano tenga que sufrir. Esto es un déjà vu, o sea, no es la primera vez que pasa, como usted dice. El eje Colón está ahí. Y vamos a quedar me imagino que las autoridades sí están haciendo lo posible para solucionar este tema, para poder conciliarlo y para terminar esto, porque sería una pena que tuviésemos que estar todo el invierno con un puente que no ha terminado y que es de una vital importancia para todo lo que tiene que ver con la conectividad del puerto. Así que esperamos, sin ninguna duda, de que esto llegue a una pronta solución y que las autoridades intervengan para solucionar este tema a la brevedad. Sí, gracias, Juan Carlos. Voy con usted, Luis Humérez, para primero agradecer también su tiempo el día de hoy en su calidad de académico de la Escuela de Carabineros. Y, y siempre ha sido tema esto de la policía marítima. Escasos, de hecho, hemos hecho programas con Juan Carlos en donde hemos conocido las cifras, hemos conocido que falta equipamiento, que la fiscalización para el mundo de la pesca y el tema hoy día migratorio. Hay que apoyar a esta policía porque evidentemente va de la mano también con la labor de Carabineros de Chile. Luis Humérez. Gracias por el tema de los puentes, un tema también, no voy a mencionar ahí, un problema que se produce con los flujos de los vehículos y por lo tanto, ¿cierto? La dinámica del transporte se encarece,
se entorpece, muchos accidentes y eso no permite, ¿cierto?, una sana convivencia. Antes de que te conteste, yo quería, estoy de acuerdo con Guillermo que la justicia militar en Chile es muy rígida y como él decía, no se van a pegar un tiro efectivamente, ¿cierto? Se hizo un estudio, se está haciendo un estudio, o se ha hecho el estudio, donde se mejora la justicia militar, pasaría, ¿cierto?, en manos de el Ministerio Público, en vez del Ministerio Público Militar, sería un Ministerio Público, ¿cierto?, en el ámbito castrense y un juez de garantía sería como en España, ¿cierto?, que en tiempos de paz, ¿cierto?, se realice, ¿cierto?, en ámbitos castrenses. Y habría más garantías constitucionales porque hoy en día esta rigidez de la justicia militar, obviamente, incluso existe el incomunicado, que no existe en la justicia ordinaria. Eso por un paréntesis. Y respecto a la estructura de Carabineros, obviamente por eso se dividió en zonas y eso permite innovación, mejoramiento, ¿cierto? Ideas que vienen de abajo, que fluyen. En el ámbito de la administración, Carabineros ha mejorado ostensiblemente y no es tan rígida, no se mantiene el alto mando, genera la convivencia necesaria para que las ideas, las mejores ideas, se mejoren. Obviamente con un soporte técnico y científico que avale, ¿cierto?, aquellas cosas, algunas provisiones que se hagan. Con respecto a la seguridad marítima, obviamente es importante. Nosotros somos una zona que tiene 5.000 y algo kilómetros de costa, por lo tanto es uno de los países que tiene más costa y obviamente yo creo que debería dársele otro rango más que un decreto a la policía marítima porque son bastante cooperadores. Eh, Se pensó en su oportunidad, no sé en qué quedó eso, está un estudio que habían realizado, creo que en el primero o el segundo gobierno del presidente Piñera o en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, donde crear una especie de guardacostas como existen en otros países. Eh, pero tengo entendido que lo trabajaron con la Directa Mar, más allá no antecedentes no tengo respecto al tema, pero sí creo que hay que darle más atribuciones con respecto, ¿cierto?, al narcotráfico que generan, ¿cierto?, por las costas de Chile y dar más capacidad operativa respecto a esos puntos. Eso me puedo referir. No, correcto, muchas gracias. Sabe que para cerrar el programa el día de hoy me van quedando muy pocos minutos y tengo que ir con Guillermo Rioseco porque lamentablemente San Pedro de la Paz sigue siendo noticia producto de errores no forzados, diría alguien. Una vez más, la Contraloría entiendo que está cuestionando situaciones especiales con el alcalde Juan Pablo Espere y de hecho, a propósito del Ministerio Público detectó irregularidades graves en la obtención de un duplicado de su licencia de conducir. ¿Usted tiene más antecedentes de esto, Guillermo Rioseco? Mm, Sí, claro. Yo soy abogado querellante, digamos, de un grupo de los políticos de San Pedro de la Paz, dado que la situación es bastante es grave, por decirlo de algún modo. Hay un conjunto de irregularidades de la obtención del duplicado de la licencia que estaba retenida de este caballero en el juzgado policial local de Yumbel. La norma establece que hay muchas razones por las cuales un ciudadano puede solicitar el bloqueo y una copia, o hurto, robo o extravío. Nada de eso o sea, nada de eso ocurrió. Lo que ocurrió es que la licencia estaba retenida como corresponde a cualquier ciudadano, una multa que pagó este caballero 6 años después. Una renovación en su municipalidad, en su dirección del tránsito, que se inicia sin que inclusive haya pagado esta multa en Yumbel, se demoró 6 años. Entonces es un conjunto de irregularidades que la Contraloría pormenorizadamente estableció, ordenó instruir un sumario. Le aclaro a la Dirección Jurídica de San Pedro de la Paz que un sumario no es para averiguar hechos, un sumario es para determinar responsabilidades. Los hechos ya los aclaró y los estableció la Contraloría. Así que el sumario es en contra del alcalde y de la directora del tránsito de San Pedro de la Paz y otros funcionarios. Las cosas por su nombre. ¿Ya? Aquí no hay intocable, el señor alcalde, no, sí.
la Contraloría es clarísima. Y además envió los antecedentes al Ministerio Público con el objeto, digamos, de que se investigue en sede penal, puesto que a juicio de la Contraloría los últimos hechos eh, podrían constituir un delito y como todos sabemos, ¿no es cierto?, son los tribunales los que establecen la responsabilidad penal y dicen si una persona cometió o no cometió tal delito. Están en esa sede. La guinda de la torta es que se saltó la fila, no respetado el tema de la agenda para pedir horas. Sabemos la crisis que hay en las direcciones del tránsito. Este caballero tomó el teléfono, llamó y le dieron horas y le entregaron inmediatamente su licencia, sin que tuvieran las condiciones de idoneidad moral para que la renovaran, dado la situación pendiente en Yumbel, y que además la Consejería descubrió que fue sorprendido el año 2024 conduciendo un vehículo sin permiso de circulación, lo que yo tengo entendido es una falta gravísima, ¿ya? Así es que esto lo que ha hecho es minar la confianza pública, minar el prestigio de la Municipalidad de San Pedro, su dirección de tránsito, y es un atentado, una infracción seria, bastante evidente del principio de probidad respecto de la conducta que tienen que tener los funcionarios públicos en su diario quehacer público o privado. Oye, como esto es literal, ¿ah? Noticia en desarrollo, ponemos un punto, una pausa y seguimos dentro de los próximos días analizando este y otros temas en este pensamiento propio en la señal 23, Canal 8 de BTR. Yo quiero agradecer el tiempo a Juan Carlos González, a ti mismo, Guillermo Rioseco. Muchas gracias, Luis Humérez, general de Carabineros en retiro, con quien hemos hecho este programa sin pauta previa en la señal 23. Muchas gracias a los tres. Yo me despido rápidamente de nuestros patrocinadores. Como siempre, estuvo con nosotros Cardiogres. Su próximo examen cardiológico que sea en Cardiogres. San Martín, 1459. Me acompañó Automotriz Pochar, Las Hortensias 3604, Villa San Martín en Talcahuano. Estuvo con nosotros el calor de hogar de los calefactores PAPS. Bajo consumo, económicos y, por supuesto, calefacción eficiente. Los calores, el calor, ¿cierto?, de calefactores PAPS lo esperan en Víctor Lamas 449 en Concepción. Toda la información www.paps.cl. El doctor Oscar Lynch, Franco Inocenti y Milton Inostroza, 101 años de experiencia. Cuando aparece un cuadro de enfermedad digestiva, converse con ellos. Janequeo 375 en Concepción. Me despido de mi director Miguel Andrés, ahí en el Máster Central. Mañana hacemos otro pensamiento propio. Y de nuestros telespectadores, gracias por la sintonía. Chao, adiós, hasta luego. Un abrazo. Chao, chao. Chao, Luis. Bueno, Que chao, esté muy bien, Carlos. gracias. Chao, Chao. Mecha. Chao, que estén Un muy abrazo. bien. Un abrazo a todos. Gracias, Chao. Enrique. Saludos a todos.